Ahora sí, ya hay 4. Saludos. Hola, buenas noches. Abro el chat. Buenas noches. ¿Cómo? El chat. No, el chat está arriba. Aquí. Voy a ver. No, arriba está el chat. Acá está el chat. Arriba. Buenas noches, le dice. Sí, le escucho. Y ahí comienza. Buenas noches, señores. Vamos a continuar. Muy bien. Buenas noches. Les indico, antes de dar inicio a la clase, ya tienen en el aula virtual, ustedes lo pueden obtener, 2 carpetas. Una que dice cuadro de puesto de la entidad CPE. Tiene todos los dispositivos, ¿ya? Desde que nace hasta lo último. Hasta la última, digamos, cambio que ha habido, mejora. Y en el otro tienen, bueno, tienen estas diapositivas, pero también tienen un caso y tienen el cuadro de puesto la entidad vacío. Ese cuadro de puesto la entidad lo vamos a utilizar, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ¿se acuerdan ustedes cuando les di la matriz del mapeo y después el formato del perfiles de puestos? Muy bien, ahora tienen ya el cuadro de puesto de la entidad CPE, ¿de acuerdo? Ese cuadro de puesto de la entidad, por favor, bájenlo. Y igual es un cuadro en blanco, ¿no? Donde ahí vamos a utilizar para la práctica. Usted guárdelo y cópiese otro, ¿no es cierto? Copie varios, o téngalo en una carpeta guardado y en otro lugar, pues copia lo que vamos a utilizar para la práctica, a fin de que usted siempre se quede con un cuadro de puesto de la entidad vacío, para cuando lo quiera emplear en el futuro, pues usted lo tenga ahí, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, duplíquelo o triplíquelo si usted quiere. Y guarde uno, bueno, donde en la memoria que usted crea conveniente, y el otro es para que lo vamos a utilizar más adelante. Muy bien. Vamos a ver el día de hoy. Ya estamos empezando en la hora exacta porque tenemos que cumplir la hora a efecto de que ustedes puedan trabajar. Yo tengo que hacer otras cosas también. Y no otras cosas, sino de trabajo, por si acaso. Miren, entonces, vamos a ver el cuadro para asignación de personal provisional, CAP provisional, que va a ser un insumo importante, ¿verdad? Entonces vamos a terminar hoy este cuadro y después le voy a dar indicaciones a efecto de que usted, a ver cómo vamos a ir encuadrándonos el día lunes, qué tarea vamos a realizar el día lunes y ir en la práctica ya misma
en las siguientes clases a efecto, sesiones a efecto de que usted vaya realmente aprendiendo, y en otros casos, si usted conoce, practicando el cuadro de puesto, el CAP provisional primero y después cómo llenamos el cuadro de puesto de la entidad. Muy bien. Vamos a ver entonces el CAP provisional. Vamos a ver, hay dos resoluciones que salieron hace años, el año 2014, hace 3 años, donde en esta resolución 304-2015, emitida por Servir, lógicamente, aprueba la directiva 002-2015, que tiene que ver precisamente con normas para la gestión del proceso de administración de puestos y elaboración y aprobación del cuadro de puesto de la entidad, ¿no? Por eso está muy relacionado al CAP. Entonces aquí tienen algunos criterios, lógicamente, que van a aprobar de aquí para adelante cómo se va a actuar, y lógicamente que hacen efecto la resolución, la directiva 001-2014 del año anterior, que había sido aprobado por una resolución de presidencia ejecutiva, que es donde nace precisamente el CAP provisional. En esta norma, recuerdo que indicaba de que todas aquellas entidades del Estado que no cuentan con CAP, o no, que son nuevas, son nuevas, recién creadas, que puede ser un proyecto, ¿no? 2, o que son entidades públicas pero no cuentan con CAP, o sea, nunca en su vida han tenido un CAP provisional, perdón, un CAP. ¿Qué cosa es el CAP? Ya ustedes lo saben, cuadro para asignación de personal, donde están todos los puestos, ¿no? 276, 728, que se encuentren en esa organización pública. Muy bien. Entonces, la idea que teníamos en ese entonces era que solamente van a hacer CAP provisional aquellos que no cuentan o nuevas. Y las demás, las que tienen un CAP, simplemente actualizan su CAP y ya no tienen por qué elaborar CAP provisional. Pero esa norma, esa parte de la norma cambia. Y nos indica la siguiente norma de que realmente todas las entidades a nivel nacional, tengan o no tengan CAP, tienen que elaborar un CAP provisional, ¿verdad? Lo hace extensivo a todos. Muy bien, entonces esa quedó de que ahora todos tienen que hacer CAP provisional, todas las entidades del Estado. ¿Qué cosa es un CAP? Un cuadro para asignación de personal provisional. Viene a ser un documento de gestión institucional como es el CAP, pero este es de carácter temporal. ¿No es cierto? Provisional. Significa temporal. Que contiene cargos definidos y aprobados por la entidad sobre la base de la estructura orgánica vigente en su reglamento de organización de funciones o manual de operaciones cuando es un proyecto. ¿No es cierto? Como todos los grandes proyectos no tienen ROF, sino tienen manual de operaciones, ¿verdad? Muy bien, entonces, de nuevo aparece el ROF, a pesar de que no es del sistema de recursos, de gestión de recursos humanos, de desarrollo institucional o racionalización, pero el ROF, la estructura del ROF, es base para todos los documentos de gestión actuales, provisionales y para el futuro. Es decir, nosotros tenemos que elaborar un CAP provisional ya con una estructura actualizada, adecuada al Decreto Supremo 054-2018 PCM, donde, por supuesto, deroga el artículo anterior que aprobaba los lineamientos para formulación del ROF. Ahora cambia,
Y la presentación del ROF incluso ha cambiado, ha variado. Ahora hay otra forma ya de presentación del ROF. Entonces, es importante otra vez, nos encontramos, de que el ROF o la actualización del ROF va a ser clave para el futuro, pues no vamos a estar cambiando más adelante, cuando ya tengamos el CAP provisional con la estructura anterior, y nos vayamos a hacer un cuadro de puestos con la estructura anterior, y en ese interín está reestructurándose, entonces vamos a tener que hacer el mismo recorrido otra vez, cambiando todo, no puede ser posible. Entonces, por lo tanto, ya esa norma salió este año, en mayo de este año, el decreto supremo 054, por lo tanto, reestructuren de una vez. Yo les recomiendo reestructuren de una vez. Una vez que reestructuren, entonces, la base, esta estructura orgánica definida en el ROF, sirve de base para organizarse, lógicamente, los puestos en el CAP provisional. Y eso va a servir para el futuro. Cuadro de puesto de identidad. Muy bien, ¿cuál es la finalidad del CAP provisional? ¿Qué permite el CAP provisional? Viabilizar la operación de las entidades públicas durante la etapa de transición del sector público al régimen del servicio civil previsto en la ley 30057. O sea, lo que va a permitir es viabilizar la operación de las entidades públicas durante la etapa del tránsito. Entonces, quien está transitando en este momento son las entidades. Bueno, poquísimas entidades. Y las demás no han querido transitar. No sé pues, qué les va a pasar cuando entreguen cargo y van a tener que constar en las actas que no han avanzado nada o no han iniciado el tránsito al servicio civil. Por ley tenía que darse. O sea, no los trabajadores, sino la entidad. ¿Y quiénes son los responsables? Los funcionarios. Y ahí que no le echen la culpa al sindicato. El sindicato no tiene la culpa. Ni los trabajadores. Aquí los responsables son los funcionarios. Porque ellos deberían iniciar el tránsito y formular todos los documentos que lleven al tránsito a la entidad del tránsito al servicio civil. Entonces, para eso sirve el CAP provisional. Esa es la finalidad del CAP provisional. Muy bien. Vamos a ir viendo más adelante quién lo aprueba, etc. El CAP provisional solo se puede aprobar en tanto la entidad pública no haya aprobado el cuadro de puesto de la entidad. ¿Ya sé? Y se encuentre dentro de los supuestos establecidos en el lugar 1 del anexo 4 de la directiva. Quiere decir, si es que la entidad, vamos a poner, creo que ninguna, haya aprobado el cuadro de puesto de la entidad, ¿no? Ya tiene su cuadro de puesto de la entidad, entonces ya no tiene ninguna razón de estar aprobando CAP provisionales. ¿Por qué? Porque si yo no tengo CAP provisional, pues tomo el CAP, pues tomo el PAP, pues tomo término de referencia, pues tomo el ROF, no tiene CAP provisional, pues yo avanzo con mi cuadro de puesto de la entidad, y así seguramente que han empezado algunos. Eso podría ser. Es que como estas normas vienen saliendo, y esto viene del año 2014, esta norma es 2015, claro, hasta 2015 pues muy poquísimas habían iniciado como hasta ahora, creo que ni el 3%, no he visto el último reporte, pero ni el 3% de las entidades A y B a nivel nacional han iniciado el tránsito, y aún están iniciándolo ahorita, corriendo, porque ya viene la transferencia, y en la transferencia, en las actas, se va a quedar muy claro. Iniciaron el tránsito, ¿qué avanzaron del tránsito? Eso va a tener que informarse a las nuevas autoridades, porque hay autoridades que están interesados en transitar el servicio civil, por el bien de los propios trabajadores, por el bien de la entidad y por el bien de todos los ciudadanos clientes. No les daño a nadie, al contrario, transitar y tener unos documentos técnicos, mucho más técnicos con lo que tenemos en la actualidad, pues le permite avanzar a la entidad. ¿Por qué no? Entonces están muy interesados en avanzar. ¿Y qué va a encontrar si no ha avanzado nada? Entonces va a tener que informar a servir.
Va a tener que informar a servir y decirle aquí no se avanzó nada, no se inició el tránsito, no se le dio la gana de iniciar el tránsito. Bueno, ya a servir con Contraloría verán qué hacen, ¿no? Muy bien. Vamos a ver el marco general. Las entidades públicas que pueden elaborar el CAP provisional en el artículo 1 de la ley 30.057, ley de servicio civil, concordado con el artículo 3 del decreto legislativo número 1023. El decreto legislativo 1023 crea la Autoridad Nacional de Servicio Civil. Las entidades impedidas de aprobar un CAP provisional, las entidades de las empresas cuyos servidores civiles no están como el régimen de la 30.057, ley de servicio civil. Entonces ellos deben elaborar sus cuadros de puesto de la entidad o empresa, considerando sus documentos de gestión y empleando el formato del cuadro número 2. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cuáles son los supuestos para la elaboración del CAP provisional? Primero, cuando una norma sustantiva ordene la asignación de nuevas funciones a la reasignación de funciones existentes. Entonces, vamos a poner una norma sustantiva, una ley o un decreto supremo, o una ordenanza en el caso regional o municipal para los gobiernos locales. Una ordenanza local es una ley local y tiene efecto local. Pues, pero puede tener efecto para funciones. Por ejemplo, se derogó el SNIP y se creó, ¿no es cierto?, el presupuesto multianual de inversiones, Invierte Perú. Entonces, esta ley, que fue una ley, las entidades han tenido que adoptar estas nuevas funciones, nuevos órganos, ¿no?, y funciones muy claras que establece la ley, que deben ser asumidos en cada gobierno regional o local, si me refiero a gobiernos locales y regionales. Entonces, solamente la dación de esa norma sustantiva, que afecta no solamente la administración interna, es decir, planificación, sino los órganos de línea de las funciones sustantivas, el órgano de infraestructura, desarrollo urbano rural, como se le llame. Ahí también, porque se va a crear nuevas unidades orgánicas, ¿no es cierto? Entonces, como hay funciones, esto, lógicamente, que han tenido que adecuar, esta es una norma que tiene que adecuarse en el ROF. ¿Y eso qué significa? Significa que la estructura orgánica cambia con esta nueva función, este nuevo ordenamiento. Entonces, si cambia ello, cambian también la disposición de los puestos y la creación de futuros puestos previstos. Pero yo tengo que tener la norma. Esa norma tengo que tenerla aplicada a mi estructura. Entonces, en este caso, como va a cambiar el ROF, lógicamente, el CAP tiene que adaptarse a ese nuevo ROF, ¿no es cierto? Entonces, cambia, pues, en este caso, es un supuesto. Segundo, las entidades exceptuadas de las prohibiciones del ingreso, nombramiento, designación y contratación previstas en la ley anual del presupuesto del sector público. Bueno, hay entidades que están exceptuadas, sobre todo aquellos regímenes especiales. ¿No es cierto que muchos regímenes especiales están exceptuados? Docencia del magisterio, docencia universitaria, salud, educación, bueno, magistratura, etc. Entonces, ellos también, ¿no?, tienen que, es un supuesto para la elaboración. Tercero, las entidades creadas bajo el régimen de la ley número 30.057, que cuenten con ROF o manual de operaciones vigente.
Entonces, aquí entran todas las entidades que están dentro de la 30057, ¿no es cierto? A excepción, pues ya sabemos, ustedes saben claramente cuáles. Entonces, todas ellas, al comienzo se decía, como les digo, solamente los que no tienen capo son nuevas, pero en este caso la norma dice todas las entidades. ¿De momento? Todas las entidades. Y en el caso de los proyectos, tienen manual de operaciones. Cuarto, cuando una entidad calificada como tipo B realice el tránsito a este antes que la entidad tipo A, esta última debe modificar parcialmente su CAP vigente o su CAP provisional. ¿Verdad? Mire. Entonces, hay entidades tipo A y tipo B. Ya le hemos definido que las entidades tipo A son todas las personas jurídicas de derecho público interno. Y las entidades tipo B son órganos desconcentrados, ¿no es cierto? Proyectos o programas que lógicamente dependen de una entidad tipo A. Segundo, que tenga un titular. Tercero, que tenga un jefe personal. Cuarto, que puedan contratar y destituir personal. Y quinto, que tenga una resolución de la entidad tipo A que lo reconoce como entidad tipo B. Esos son los supuestos, los presupuestos, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que una entidad tipo A, por ejemplo, un gobierno regional, tiene varias entidades tipo B. Y puede darse el caso que la entidad tipo B, ¿no? Realice el tránsito antes que la entidad tipo A. Eso está, la norma lo dice, puede hacerlo antes, señores. O sea, la entidad tipo B no va a esperar que la entidad tipo A termine su tránsito. No. Tanto la entidad tipo A como B pueden iniciar el tránsito. Y en este caso, si la entidad tipo B ha iniciado el tránsito, ¿no es cierto? Ha realizado el tránsito antes que la entidad tipo A, entonces la entidad tipo A va a tener que modificar parcialmente su CAP vigente o su CAP provisional. ¿Por qué? Porque la entidad tipo B ya lo cambió. Y como eso tiene que ser aprobado por la entidad tipo A, entonces tienen que modificar la CAP en esa parte. Y después, pues, seguir con si la entidad tipo A es la parte central, digamos, por ejemplo, de un gobierno regional, seguir con su tránsito, ¿no? Y cada uno sigue con su tránsito de manera, digamos, independiente, pero responsable y cumpliendo plazos. 5. La incorporación de un servidor bajo los regímenes laborales regulados por decreto legislativo 276 y 728, así como de las carreras especiales bajo mandato judicial. ¡Ojo! Esto es muy importante, señores. En el Perú, a partir del año 2009 o antes, si algún trabajador fue despedido o simplemente se dio término a su contrato porque su contrato terminó ahí y este trabajador había laborado más de un año dentro de la entidad pública realizando funciones de naturaleza permanente, entonces se le aplicaba la ley 24041. Si al Poder Judicial denunciaba la entidad y solicitaba la reincorporación en base a esta ley, ¿no es cierto? Y se ha dado el caso, pues, que miles de servidores, miles de personas han sido incorporados. Y en algunos casos de una sola entidad, cientos de personas han sido incorporados. Yo creo que en el gobierno regional no bajan de 250 o 300 incorporados por mandato judicial. ¿No es cierto? Entonces, el gobierno de turno separó a estas personas, dándole término a su contrato. Podían ser CAS o locación de servicio, ¿no?
podían ser, pero que realizaban funciones de naturaleza permanente. Y él sacó 200 y él trajo sus 200. Al cabo de un año, un poquito más, están regresando 200 que él sacó y ahora no tiene 200 contratados, sino 400. Y así las entidades públicas han ido, digamos, llenándose de personas y no necesariamente las más idóneas. Ojalá hubieran sido por concurso público de méritos o personas idóneas y que reúnan un perfil para un puesto necesario para la entidad. Y para eso está la planificación de la gestión de recursos humanos, que se ha descuidado hace décadas. Las entidades no planifican. Deben planificar qué recursos humanos se requiere de aquí a 5 años, de acuerdo a su plan estratégico concertado. ¿De acuerdo? Que se va a desmembrar pues en presupuesto multianual, como quiera, o un POI, ¿no es cierto? Pero ahí yo veo qué funciones nuevas puede asumir el gobierno por los cambios en la tecnología, la ciencia, por los cambios de las legislaciones a nivel mundial. Somos un país del mundo globalizado, y a las normas también nacionales. Y a los avances y a los problemas que van incrementándose y que hacen cada vez más difícil la gerencia pública. ¿No es cierto? Más difícil porque la quieren hacer difícil. Porque tuvieran el personal idóneo. Estrictamente, con los perfiles de puestos, para cada uno de los puestos, en la cantidad adecuada. No habría estos desmanejos y estos desgobiernos. De ninguna manera. Entonces, señores, este quinto supuesto es importante. ¿Por qué? Yo les he venido diciendo. No sé si se acuerdan. En el CAP, que vamos a ver de aquí el formato, hay puestos ocupados. Quiere decir que hay una persona está desempeñándose en ese puesto. Lógicamente, si la persona está desempeñando ese puesto está presupuestado. Y en la otra columna del puesto tiene una P. Esa P es previsto. Es un puesto previsto y por lo tanto no tiene presupuesto. ¿Verdad? Pero tenemos que tener una relación de puestos previstos. La norma antes ya decía cuántos puestos previstos. Pero hay entidades que ponen una cantidad de puestos previstos que supera casi al 50% del total de puestos ocupados que tienen. Eso no es ninguna planificación. Esa es una improvisación o llenar por llenar. Hay que tener una cantidad adecuada de puestos previstos de que nos pueda servir para el futuro, ¿verdad? Pero con este supuesto número 5, señores, vamos a tener dos cosas. Ustedes saben que hasta diciembre de 2008 las entidades podían todavía tener sus contratados como servicios no personales, los famosos SNP. Pero a partir del 1 de enero de 2009 eran reemplazados por el CAP, por el CAS, por los contratos administrativos de servicios, de acuerdo al decreto legislativo 1057 y su reglamento. Muy bien, es decir, a partir del 2009 ningún SNP. Pero la ley, como salió más o menos en junio, la 1057, yo estaba en el gobierno regional Piura y recuerdo que nosotros implementamos muy rápido la ley. Incluso antes que salga el reglamento que fue de la ley 1057, que fue en noviembre más o menos, nosotros ya teníamos todo listo para aquellos SNP que tenían más de un año o más años. Ya nosotros habíamos ya trasladado y le habíamos hecho un contrato. Ese contrato era un contrato, no me acuerdo cómo le llamaban, reemplazo, así, que fue elaborado por PCM. O sea, simplemente uno lo adoptaba, estaba listo el contrato. O sea, nosotros llegamos a noviembre y ya teníamos ya no teníamos ningún SNP en el gobierno regional, solamente todos eran CAS. Pero las demás entidades, todas las municipalidades, más lentos en estos, recién
comenzaron a hacer sus contratitos a última hora, pero a partir de enero del año 2009, corrieron a elaborar nuevos contratos para todos aquellos SNT que querían ellos que continúen, se les hacía su contrato, ese contrato de la PCM, que ya pasaban a ser CAS, y a los que no querían, pues simplemente los sacaban del trabajo, ¿no? Después se fueron a hacer juicio. Muy bien, entonces, a partir de 2009 solamente se puede contratar CAS. Ya hay una norma que ya van a ir paulatinamente desapareciendo. Una vez que la entidad transite al servicio civil, los CAS van a desaparecer de todas maneras, desaparecen. Por lo tanto, yo les digo siempre a los CAS que me preguntan, ¿qué me queda? ¿Te queda pues, postular al servicio civil? Cuando la entidad ya haya terminado su cuadro de puesto de la entidad, postula. Es para ti. Si los 276, 728, que es una decisión voluntaria, quiera o no quiera, puede hacer que concurse o no, no le va a pasar nada. Si pierda o no concursa, va a seguir en su puesto, 276 o 728. Por lo tanto, te va a dejar la cancha libre a los CAS para que ellos pues se hagan de los puestos, siempre y cuando reúnen los perfiles, por supuesto. Ahora, entonces, ¿qué ha pasado? Como ya las entidades o la norma era muy clara de los CAS, concurso público, y cuando ya salieron los perfiles, señores, tienen que presentar los perfiles de los puestos que van a salir a concurso de CAS. O sea, tienen que ser puestos perfilados. Y esos puestos perfilados pues tengan un visto bueno de servir. O sea, ya no voy a contratar por contratar simplemente, cuando uno el perfil del puesto, y después ingresa a la entidad y no sabe qué es lo que va a hacer. No, aquí es para un puesto, determinado perfil, concurso público. Entonces, ¿qué pasó? Muchas entidades, hasta ahora, están haciendo concursos públicos para CAS, pero otros no, pues, porque es público. Entonces, ¿qué hacen? Contratan por otra modalidad que se llama locación de servicios. Y eso no es ningún régimen laboral. Es un contrato sujeto al régimen, a la legislación civil, del Código Civil. Entonces, es un contrato civil entre la entidad pública y una persona natural. Entonces, el contrato y la norma son lo que tienen que ver con la relación entre la entidad pública y la persona natural contratada. Entonces, la idea era que uno contrata a un locador para funciones que no se realizan en la entidad, que no tenemos personal para que realice en la entidad. Entonces ahí puede contratar, por ejemplo, la entidad no tiene un carpintero. Entonces, ¿qué hace? Pues contrata por locación a un carpintero, entonces para que le haga un trabajo. Y una vez que termina su trabajo, termina la relación contractual, que es un contrato, y se acabó. Él entrega su producto final y por ese producto se le paga. Sin embargo, muchos han estado contratando por locación de servicio para hacer funciones de carácter permanente, secretarias, guardianes, choferes, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchos de ellos han pasado el año. Por lo tanto, se han ido al Poder Judicial, ¿no? Y han hecho una denuncia. Pero para que no lo saquen, esos trabajadores previamente, ellos piden una cautelar, alguna demanda cautelar. Muy bien, ¿para qué? La cautelar es temporal, a efecto de que mientras dure la denuncia central o principal, que eso va lógicamente al Poder Judicial, una denuncia contencioso administrativa, ¿no? A partir del 2004 más o menos, contencioso administrativa. Antes de 2004 yo recuerdo que iba al Tribunal Constitucional. Yo les he contado esa historia ya, porque el tribunal dijo, no más decimos acá eso, sino que vayan
en contencioso, en demanda contencioso administrativa. Entonces, ya la persona demanda contencioso administrativo al Poder Judicial. Mientras no sea eso que puede durar un año o meses o más, pues tiene que hacer una demanda cautelar a efecto de que el juez significa que cautela sus derechos, es decir, para no dejar de trabajar, ¿no es cierto? Entonces, la cautelar positiva, él va a seguir laborando, igual, ¿no es cierto? Va a seguir laborando, porque ya le dio la cautelar, a pesar de que lo han despedido. Va a seguir laborando hasta que termine la principal. Entonces, una vez que termina la principal, pues ya ahí se verá si le da procedente o improcedente, ya esta resolución va a tener que ser cumplida por la entidad pública. En esto, yo tengo que hacer acá, digamos, profundizar este tema, porque he visto realmente donde voy muchas situaciones de muchas denuncias que hay, ¿no? Muchas demandas. Aquí yo, para el CAP provisional, es importante considerar de todas maneras. Yo propongo de que todos aquellos que tienen una demanda, una solución del Poder Judicial firme, es decir, agotada a última instancia, donde ya un poder del Estado le dice a la entidad pública, incorpórese a este señor en los términos que diga la resolución. Y ahí en esos términos pueden variar dependiendo de los jueces, dependiendo de cómo uno demande, dependiendo de la información que uno dé y dependiendo de cómo defiende también el procurador público defiende a la entidad pública, porque tiene que defenderla, ¿no? Entonces, todo depende de ello, depende de la información que uno le dé al juez, del juzgado, a efecto de darle pautas, clarificar su decisión. Porque yo veo diferentes tipos de resoluciones, donde uno le señala ya un número del CAP, otro le dice, pásalo a 276, a pesar de que ha sido locación, ha sido CAS. Otro dice, al mismo régimen donde se encontraba antes de ser destituido o despedido, ¿no? Entonces, de un régimen están cambiando a otro, son resoluciones, habría que ver una por una, pues. Pero de manera general, yo le propongo que en la parte del CAP provisional, si ya tenemos una sentencia firme, sabemos cuál es el puesto que debe desempeñar ese señor, pues yo le busco un puesto en el CAP. Primeramente, ¿dónde está trabajando en la actualidad? Ahí o en otro lugar le veo un puesto, ¿de acuerdo? Un puesto que, de acuerdo a la resolución, porque no nos podemos ir contra el mandato judicial, pues es un profesional que le dice, ubique un cargo profesional, un puesto provisional, usted no va a poner pues de un puesto técnico ni auxiliar, ahí está abusando. Entonces depende de la resolución. Yo le busco pues un puesto profesional, técnico o auxiliar, ¿no es cierto? Dependiendo qué es lo que me diga la resolución, ¿no es cierto? Entonces todos los que tienen sentencia firme, hay que buscarles un puesto en el CAP y variar en el CAP provisional, colocarlo como ocupado, como que ese señor ya está ocupado. ¿Y saben por qué? Porque ya lo repuso o lo ha reincorporado un poder del Estado. Y nadie puede objetar su decisión. Fue mala, buena, no me gustó, eso no tiene nada que ver, señor. Simplemente lo que tiene que hacer la entidad pública es cumplir ese mandato y punto. No sé si una abogada le dijo al juez Carguancho, y punto, ¿no? No le gustó. No, yo le digo ahora porque es que una resolución del Poder Judicial no puede ser vamos a interpretarla, no, se aplica, señor, nada más, sin mudas ni murmuraciones. Entonces ahí vamos a aprovechar pues, para arreglar esa situación. Y en segundo lugar, ¿qué pasa con los cautelares? Le llamados cautelares, ¿sí? Tiene una resolución cautelar, ¿no es cierto? Favorable, entonces nadie lo puede tocar, salvo proceso administrativo disciplinario.
Nadie lo puede tocar, no lo puede decidir. Entonces, si él sigue ahí y tú estás elaborando tu CAP provisional, ¿a dónde lo ubicas? Mire, yo lo ubico provisionalmente, le busco un puesto provisional, previsto, de los previstos. Y ahí marco, este va a ser para usted. Es decir, yo ya le preveo eso. Le preveo que ese va a ser para él. O lo marco. Ese va a ser para él. Y eso tengo que informar a servir. ¿Por qué? Porque cuando ya venga la sentencia firme, entonces ese puesto previsto lo puedo volver ocupado. O lo puedo asignar al presupuesto, porque ya si me viene el Poder Judicial, el presupuesto tiene que dar, hasta el MEF lo tiene que dar. El MEF no pone objeciones cuando viene un mandato judicial. Ellos saben que tienen que cumplirlo. ¿No es cierto? Entonces, cuando ya está sentencia firme, póngale una vez en el puesto ocupado. Y cuando tiene cautelar, en el previsto, ahí vea cuántos cautelares tiene, ¿no? Entonces ahí va previendo usted los puestos. ¿Para qué? Para que cuando usted envíe su CAP profesional a servir y después del CAP profesional le permita como insumo elaborar el cuadro de perfil de la entidad, no se quede en ningún puesto. Porque si se queda en algún puesto alguna persona, lo que va a haber ahí es un montón de denuncias por abuso de autoridad. Entonces, ¿por qué no me consideraron? Pues lo que hay que prever. A ver, aquí hay una pregunta. Las resoluciones normalmente resuelven que se le incorporen en el puesto que venía desempeñando hasta antes de haberse vulnerado su derecho o en otro de igual nivel. Por consiguiente, se le puede incorporar en otro cargo de igual nivel. Sí o sí se tiene que cumplir. Si no, se incurre en desacato. De acuerdo, perfecto, así es. Sin embargo, ese es normalmente. Sin embargo, yo he leído resoluciones, porque recorro bastantes sitios, donde ya el juez ordena un puesto del CAP. Un puesto del CAP. Y el juez, en otras resoluciones que el juez ordena, a pesar de haber sido CAS o locación, le ordena, no, considera como contratado 276, imagínense. Si el juez lo está ordenando, lo ordena un poder del Estado. Lo que usted ha escrito, eso es lo que normalmente, efectivamente ocurre. Sin embargo, hay otras soluciones de todo tipo, pero normalmente es esto. Bien, si es que esta resolución es como usted le escribe y es firme, es decir, de última instancia, hay que buscarle un puesto CAP de acuerdo a ese nivel. De acuerdo a ese nivel. ¿No es cierto? Y entonces ya considerarlo como ocupado. En el CAP profesional, considerarlo como ocupado. Y usted pone notas en su informe de justificación. Incorporado por mandato judicial. Y eso servir no lo puede objetar. Si usted no lo pone ahí, miren, se está haciendo un embrollo para cuando haga el cuadro de puesto de la entidad. Y ahí encima de estar pensando, oye, ¿a dónde, cómo lo pongo? No. Yo le digo del CAP profesional, arréglelo. Tómalo en cuenta. Y los que tienen solamente una sentencia con medida cautelar favorable, hay que preverle, hay que buscarle un puesto previsto del CAP, ¿no es cierto? Un puesto previsto del CAP, y de acuerdo a ese previsto del CAP, yo lo ubico más o menos ahí con su perfil, ¿no es cierto? Y lo que diga también, lo que él venía trabajando, en qué puesto venía trabajando, porque normalmente, como te indica, el juez va por ahí. ¿De acuerdo? No sé si me entendieron. Está claro, porque este es clave, este punto es clave. ¿Está claro? Gracias, Res. Muy bien. A mí lo que me preocupa, señores participantes, yo voy a ir chequeando, ya Ricardo Suárez, Ricardo, gracias. Voy a ir chequeando, señores, todos aquellos que están participando normalmente en todas las sesiones. Vamos a chequear
con los funcionarios de acá del Corlac Piura. Porque yo veo que los días viernes, no sé si se van de parranda, pero muy pocos se incorporan a las sesiones. Y después vamos a tener problemas cuando hagamos la parte práctica o los trabajos encargados. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros no vamos a seguir, no hay ningún problema. Pero aquí lo que nos interesa a nosotros, cumplir con los objetivos. De que la mayor cantidad de inscritos, pues participen. Y la mayor cantidad de inscritos pregunten. ¿De acuerdo? Y si está claro, pues de hablar. Yo estoy hablando, miren, de lo más fácil, quiero hacerlo más fácil, y si alguno pues lo ve muy fácil, ya lo sabe todo, pues, bueno, me disculpa, pero ¿sabe qué? Es que como estos son temas nuevos, hay muchas personas que recién lo están viendo por primera vez, y hay que discutir, o hay que explicar todo, a efecto de que no quede nada vacío, ¿no? Y el sexto supuesto, ajuste de hasta un máximo del 5% del total de cargos aprobados por la entidad para el inicio del año fiscal. O sea, podemos ajustar hasta un 5%. Si se cuenta con un CAP provisional, se le podrá ajustar hasta para un mínimo o para un máximo del 5% del total de cargo. Incluso un CAP provisional se puede ajustar hasta un 5%. Ya, muy bien, Distor, sí. Miguel, justamente para algunos de nuevo. Sí, exacto. Yo no sé quién de los participantes ha elaborado un cuadro puesto en la entidad. Yo quisiera saber si hay alguno de los participantes que ha elaborado un cuadro puesto en la entidad, porque en el Perú todavía no lo elabora nadie, ¿no? Si alguno de ustedes ha elaborado, por favor me indica. Fabuloso. Intercambiamos. Pero tampoco lo puede hacer más difícil, ¿no? O puede pasar por alto muchas cosas, sino que hay que ir explicando todo a efectos de que no dejar nada, ¿no? Y ustedes no tengan problemas más adelante. Muy bien. ¿Cuáles son los responsables? Sí, es un régimen nuevo y que solamente más o menos el 3% de las entidades públicas en Alemania, que son miles, solamente municipalidades, provinciales y estatales, son cerca de 2.000. Más gobiernos regionales, más todas las entidades tipo A, tipo B, los ministerios, todo eso, las empresas del Estado, suman más de 7.000. Muy bien, el 3% está iniciando. Ha iniciado el tránsito, pero nadie ha terminado, pues. Entonces, por lo tanto, todo este régimen es nuevo. Nadie se ha transitado todavía. Han iniciado el tránsito, ¿verdad? Pero nadie se ha terminado. Yo creo que el año 2019 puede en alguna entidad que haya empezado, las primeras en empezar, puede ser que el próximo año 2019 la terminen. Y ahí vamos a ver, señores, cuando se viene la prueba, los primeros concursos transversales de selección de las entidades, ustedes van a ver. Y las demás van, y cuando los nuevos servidores civiles comiencen a ganar sus 15 sueldos, 14 sueldos, más un CTS de una remuneración, más capacitación, más promociones, etcétera, ahí van a decir, oye, ¿y por qué no avanzaron? ¿Por qué no lo hicieron? ¿A quién le van a echar la culpa? Si ahora muchos trabajadores se oponen. Y no hay ninguna razón, cuando yo pregunto, ¿por qué te opones? ¿Me van a despedir? En la ley no dice que se va a despedir a nadie. Eso es falso. Muy bien. Responsable para elaboración y aprobación del CAP provisional. Elaboración, recursos humanos y planeamiento y presupuesto. De la mano, como equipo. Yo sé que andan peleados en algunos sitios, pero no pueden pelearse, señores, toda la vida. Son la misma entidad, recursos humanos, y en una entidad grande, recursos humanos, y el área, oficina, sugerencia, como le llamen, de desarrollo institucional que tiene que ver con
con el sistema de racionalización. Ellos tienen con recursos humanos que elaborar el CAP provisional. Y en la aprobación es servir y el titular de la entidad. Pero miren, el titular de la entidad tiene que enviar a servir, y servir lo va a revisar, señores. ¿No? O sea, no es que se va a aprobar así nomás. Formato de anexo al considerar para la elaboración del CAP provisional. Se toman en cuenta los siguientes formatos: el formato número 1, cuadro para asignación de personal provisional; formato número 2, resumen cuantitativo del cuadro para asignación de personal provisional; y el anexo, los contratos sujetos a modalidad. Esos 3 formatos los vamos a tener ahí. Formato número 1. Aquí tiene el formato de anexo a considerar para elaboración de el cuadro para asignación de personal provisional. Miren, este formato, pues me pueden decir que todos lo conocemos. Bueno, yo he trabajado hace, ¿cuántos años? Vengo trabajando esto ya hace muchos años, ¿no? Más de 20 años en CAP, todas estas cosas. Más, por supuesto. Del año 90, 89. Ahí recién me entero de esto, ¿no? Y comencé a estudiarlo porque el año 89, 1989, o sea, el siglo pasado, me designaron como jefe de la Oficina Central de Personal en la Universidad Nacional de Piura. Yo no tuve la culpa de que me designen. Y sí tuve la culpa de no estudiar nada de esto antes. Entonces ahí comencé a empaparme. Y ahí me enteré de todo esto, ¿no? Entonces, ¿es el mismo cuadro? Sí, es el mismo cuadro, no hay ningún problema. Miren, tenemos la entidad del sector, denominación del órgano. Ustedes lo saben esto, ¿cuántos habrán visto? Número de orden, cargo estructural, código, clasificación, ¿no? Aquí tenemos el total de puestos, ¿no? Total de puestos. Y este total de puestos se distribuye en situación claro, antes se le llamaba cargo, mucho cargo, puesto, pero ahora ya vamos a llamarle puesto a todo, ¿ya? Situación del cargo, ocupado o previsto. El ocupado es el que tiene presupuesto y el previsto es el que no cuenta con presupuesto. Entonces, esta situación del cargo varió. Antes era nombrado, contratado, previsto y vacante. Mira, habían 4 columnas, ¿se recuerdan? Los primeros CAP. Bueno, llegó a esto, pues, ocupados. Aquí están ocupados, ¿no es cierto? Si yo tengo acá total 10 y tengo ocupado 4 o 6 y los 4 tengo previsto, suma 4 más 6, 10, ¿no es cierto? Y acá van los cargos de confianza. ¿So? Porque nosotros tenemos que marcar, señalar a servir cuáles eran los cargos de confianza que tiene la estructura orgánica actual con el CAP actual, ¿no? Antes de elaborar el cuadro para asignación, o antes de elaborar el CAP provisional. Tenemos un CAP y ahí están marcados cuáles son los puestos de confianza, pues hay que verlos, ¿no? Entonces, esta es una partecita, por supuesto, y por favor, yo les pido bajar un CAP, voy a ver si busco un CAP por ahí, ¿ya? Bajar un CAP, un CAP, no profesional, porque no existen todavía, un CAP en blanco, vacío, donde se puede escribir. Esta es una foto, ¿de acuerdo? Porque lo vamos a utilizar. ¿Ya? ¿Dónde lo puede encontrar este CAP? En el decreto supremo ya derogado, les voy a tener el número. Y está muy claro ahí cómo se elabora un CAP, ¿no? A ver, vamos a ver si le consigo el decreto para el lunes. Entonces, la idea es tener un CAP.
¿no? O si nosotros, por favor, pueden entrar, obtener, inservir un CAP de estos provisionales, un formato, pero que se pueda, en Excel, que se pueda practicar. Yo también voy a conseguirlo. Debo tener por ahí. ¿Ya? Muy bien. Ese es el primer formulario. El segundo formulario es el anexo resumen cuantitativo del cuadro para asignación de personal provisional. Aquí tenemos que hacer un resumen. Una vez terminado, están todos los órganos y unidades orgánicas. Ustedes saben qué cosa es órgano y qué cosa es unidad orgánica. Ya no voy a repetir. Muy bien. Y aquí están toda la clasificación. Toda la clasificación. Funcionario público, por acá en qué hora no hay, se encuentran, entonces total, se suma acá. Empleado de confianza, bueno, ¿cuántos empleados de confianza tiene el gobierno regional? La municipalidad, o el ministerio. Servidor público, directivo superior. Mire, esto sí es una creación, todo esto, esta clasificación, que es una clasificación muy interesante, es de la Ley Marco del Empleo Público. La Ley Marco del Empleo Público realiza esta clasificación de los servidores públicos, que para su época, para esa época que se dio, esta podía haber sido una ley muy interesante, ¿no? Porque habían 5 leyes complementarias que iban a hacer los reglamentos, ¿no? Esas leyes fueron al Congreso, pero nunca se aprobaron, por lo tanto la ley marco quedó como un marco colgado en la pared y solamente sirvió para esto, no sirvió para nada. Y el artículo 3º, que es sobre la doble percepción, ¿no? También lo normó muy claro la doble percepción, de que nadie puede ganar 2 remuneraciones del sector público a tiempo completo, ni revolución, ni pensión, etc. Muy bien, entonces, crea el directivo superior, y lo importante es que ya nos da acá, miren, nos da, a pesar de que la ley marco nunca se implementó, no, nunca se implantó, porque no podía, porque no estaban los reglamentos. Sin embargo, nos deja algo importante, nos deja la clasificación, ¿no? Y segundo lugar, nos deja el porcentaje de personal de confianza. A ver, ¿se acuerdan ustedes cuánto era el porcentaje de personal de confianza? A ver, quisiera que me digan, pues. El que me dice porque sí conoce. La ley marco del empleo público nos da un porcentaje de personal de confianza que deben tener las entidades. ¿Cuál es ese porcentaje? La pregunta de los 50.000 reales. A ver, si quieren, denme un porcentaje cualquiera. Escriban, señores, ¿están ahí todavía? 5%. Ya tengo un 5%. A ver. Otro, 10%. Va por ahí más o menos. 5, 10. A ver, un tercero, 15. Ahí nomás. Muy bien. Muy bien. Ricardo, es Ricardo, ¿no es cierto? Ricardo es... Sí, Ricardo y Luis, 15%. Efectivamente, fue el 15%. O sea, ¿y qué decía la norma? El 5% era para los funcionarios públicos o empleados de confianza designados directamente por el titular de la entidad. Se atraía su confianza a quien quiera. ¿De acuerdo? 5%. Y el 10% se divide en 2 partes. Un 2% era designado por el titular directamente. Y el otro 8%, ¿no? Eran para estos directivos superiores
por concurso público interno que postulaban los servidores ejecutivos y especialistas. Nada más. Ejecutivos y especialistas postulaban al directivo superior, a ese 8%. Es decir, por cada 100 trabajadores de una entidad, que es la PEA, nosotros conocemos como PEA, 15 podían ser de confianza. Miren, de confianza, pero para funciones de funcionario y directivo, ¿eh? Funcionarios y directivas. Entonces, si era 100 por cada 100, 15, de los cuales el titular podía designar automáticamente 5 más 2, 7. De los 15, 7. Y el restante 8%, en este caso el número también 8, era por concurso interno entre estos dos grupos siguientes, ejecutivo y especialista. ¿De acuerdo? Muy bien, ahí está el 15%. Eso nunca se dio, pues. Nunca se dio. ¿Hubo algún concurso para los servidores para asumir como un directivo superior? Ninguno. Porque esta ley nunca se implementó, pues. Nunca se implementó en su totalidad, apenas unos articulitos. Ya, entonces, el siguiente grupo ocupacional son servidor público ejecutivo, servidor público especialista, servidor público apoyo, ¿no es cierto? Y aquí, y ustedes van a ver ahí, la cantidad. Entonces, se va distribuyendo por órganos y unidades de órganos, y aquí lo que queremos ver es la cantidad, el total. Y aquí ese total de puestos se vuelve total ocupados, total previsto, total general. RE son el régimen especial. Es decir, aquellas entidades que tienen régimen especiales como la docencia, como las universidades, docencia universitaria, magisterio, salud, etc. Ya lo saben eso. Y acá, es decir, totales a nivel horizontal y totales a nivel vertical. Este es un cuadro resumen cuantitativo. Y el tercer formato es la elaboración, es los contratos sujetos a modalidad. ¿Ya? Los contratos sujetos a modalidad. Entonces, cuando se mapea puestos, ¿qué dijimos? Régimen laborales se mapea 276, 728, 1057. Y en cuarto lugar, contratos por cualquier modalidad que realicen funciones de carácter permanente. O sea, un locador que realiza funciones permanentes, que no tiene la culpa que lo hayan contratado más de un año, porque se va a quedar en el día. Va al Poder Judicial y regresa. ¿No es cierto? Entonces todos ellos van a ir acá, pues. Aquí vienen los CAS. ¿No es cierto? CAS. Si es que hay delocación, pues locación. Entonces, ¿qué pasa? Funcionario público. ¿Un CAS puede ser funcionario público? Por supuesto. Un CAS puede ganar hasta 22.500 soles. Si es funcionario público. Y está en el cuerpo de gerentes públicos. Sí, un CAS puede ser funcionario. Entonces, si es algún CAS, le hemos contratado como funcionario, como muchos gobiernos regionales tienen muchas personas que han sido 276, y después se les ha hecho un contrato CAS, no sé hasta cuándo, y ya se han podido ganar más, pues, se han duplicado su sueldo. Puede ser empleado de confianza también. Puede ser directivo, es decir, aquí va a haber la equivalencia. No es que lo sea, sino de equivalencia de acuerdo al puesto que está desempeñando, de acuerdo a las funciones que está desempeñando.
Usted le ve una equivalencia ¿a dónde? En el CAC, pues. Así como nosotros preguntamos para el mapeo de puestos, este CAS, ¿cómo es el nombre? Ya, sus funciones. ¿Es equivalente a una denominación de un puesto CAP? Si la respuesta es sí, muy bien. Se adopta también como una posición, se adopta también ese nombre. Y si no, se crea un nombre, pues, otro nombre, diferente a lo que no tiene la entidad, porque realiza funciones de carácter diferente. ¿No es cierto? Muy bien. Entonces, todos ellos se le ve, digamos, la equivalencia, ¿no? Y de acuerdo a eso se lo va ubicando acá. Yo creo que este es un ejecutivo, yo creo que este es personal de apoyo, etcétera, etcétera, etcétera. Y después tenemos el total general en cada uno de ellos, en cada uno de los grupos de la clasificación, y después tenemos un total general. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver ahora la elaboración y aprobación del CAP provisional. La elaboración del CAP provisional bien. La Oficina de Recursos Humanos, hemos dicho, o quien haga a sus veces, elabora la propuesta del CAP provisional junto con informe técnico, tiene que hacer un informe técnico que exponga las razones de las modificaciones. Ahí vienen todas las resoluciones que se ha dado a la entidad, o sea, los cambios que se han dado en el ROF, nuevas funciones, nuevos puestos y los mandatos judiciales. El órgano encargado de racionalización, lo quien a su vez emite opinión técnica favorable sobre la propuesta del CAP provisional. Eso está en planificación. Y de ahí consolida la propuesta del CAP provisional, ambos se consolida y se envía al titular de la entidad y este remite el expediente de la propuesta del CAP provisional. ¿A dónde? A Servir. Y Servir emite un informe previo de opinión favorable del CAP provisional y llega al titular, transmite la aprobación del CAP provisional mediante la norma competente. ¿De acuerdo? Entonces, no es que primero se apruebe en la entidad y se envía a Servir, no. Primero se envía a Servir y Servir debe elaborar un informe técnico. Y si este informe previo tiene opinión desfavorable, va a tener que modificarse, señor. Yo les he contado qué me pasó en el INAP. Se modifica y las veces que sean necesarias tenemos que ir a exponer allá, ¿no? A Servir, qué está pasando, qué estamos fallando, y vamos a tener que absorber todos los requerimientos que ellos digan. Muy bien, entonces aquí está la elaboración, eso está para que ustedes lo vean, ahí está escrito en la norma, así está en la norma. Muy bien, y después pasa en la entidad a provisional. Bueno, ¿se puede hacer ajustes a un CAP provisional? Sí. Si es que todavía no se apruebe el cuadro de puesto de la entidad y tenemos tiempo, se pueden hacer ajustes. Estos ajustes requieren opinión previa de Servir. Tú sabes que podemos ajustar hasta un 5% de nuestro CAP provisional, siempre y cuando Servir emite opinión previa. Pero para los ajustes no requiere opinión previa Servir, se aprueba mediante reunión de titular. Y podemos reunir hasta el 5%, ¿no es cierto? Las modificaciones al CAP provisional requiere opinión previa de Servir. Aquí que hay que hacer el trámite, ¿no? Entonces, alguna modificación sí trae cambios. Entonces, esto sí, Servir tiene que volver a opinar. Y si él da opinión favorable, se acepta, se aprueba la modificación final. ¿Cuáles son los casos? Cuando las funciones de la entidad hayan sido modificadas, yo les he explicado eso, se encuentre exceptuada por prohibición de ingreso, nombramiento, designación, contratación,
deba cumplir una orden judicial emitida. Vamos a suponer que ya tenga una sentencia firme, la modifico de una vez antes de hacer el cuadro de puesto de la entidad, modifico y eso lo envía a servir, porque ya tengo sentencia firme, por lo tanto la condición de esa persona ya, de ese puesto cambió. Y cuando la entidad califica tipo B, de acuerdo, de eso ya lo hemos visto también. Muy bien, señores, hemos concluido todo el aspecto teórico del cuadro de puesto de la entidad, que es el último documento. Yo creo que es el documento más laborioso y hay que tener en cuenta muchos criterios técnicos. ¿Por qué? Porque tiene que ser aprobado en dos instancias. Servir en cuanto a puestos y posiciones y el Ministerio de Economía y Finanzas en cuanto a valorizaciones. Y ese es el problema. Y, o sea, va a ser un doble tamiz, una doble barrera. Y si no se hace bien, vamos a tener problemas en estar a cada rato revisando. Hay que hacerlo bien de un comienzo. Por lo tanto, hay que empezar con el ROF, el mapeo de procesos, perfilar todos los puestos bien perfilados, el CAP provisional bien elaborado, ¿no? Y en base a la estructura del ROF, ¿no? A esa estructura también el manual de perfiles de puestos con perfiles muy bien elaborados de todos los puestos ocupados y previstos, y con todo ello nos vamos ya, y la dotación, es decir, cuánta entidad, la votación es cuántas personas pueden trabajar en cada hora en cada unidad orgánica. Y por último ya, con todo ello elaboramos el cuadro preceptivo. Muy bien, señores, si no hay ninguna pregunta, muchas gracias, buenas noches, nos vemos el próximo lunes por este mismo canal, a esta misma hora. Muy bien, gracias, un buen fin de semana, descansen, que yo voy a chambear. ¿La computadora? Sí. Sí.